Hola, en este video vamos a ver la introducción a uno de los circuitos más ampliamente utilizados hoy en la electrónica, que son los amplificadores operacionales, ¿sí? Vamos a comenzar viendo algunos circuitos básicos sin realimentación. Vamos a ver bien cuáles, cuando entremos a profundizar en las distintas aplicaciones, vamos a ver cuáles son las utilidades y las ventajas de utilizarlo con o sin realimentación. En este caso vamos a ingresar a un circuito comparador, tenemos acá en la pantalla, y bueno, básicamente lo que realiza este circuito, la función que cumple, es comparar distintos niveles de tensión en las entradas. Vamos a ir viendo igual cuáles son cada una de las características. Y lo que vamos a ver es básicamente que a medida, vamos a poner en funcionamiento este circuito, veamos que a medida que va incrementando la tensión de referencia, se van encendiendo todos los LEDs. Esto podría ser un indicador de nivel, ¿sí? Puede ser indicador de nivel de líquidos conectado a otros sensores que den estas tensiones, y yo puedo comparar. Este tiene 4 niveles, ¿sí? Desde ningún LED encendido hasta los 4 encendidos. Y bueno, para poder explicar bien cómo funciona esto, vamos a ir al principio. Vamos a ver las aplicaciones fundamentales del amplificador operacional. Bien, vamos a ver ¿qué es un amplificador operacional? Es un circuito, ¿sí?, que tiene amplificadores internos, puede tener de 1, 2 o 4, ¿sí?, que son amplificadores diferenciales. También vamos a dedicar una clase a explicar los amplificadores diferenciales, ¿sí?, cuya función principal es amplificar diferencias entre sus entradas. Entonces podemos decir que el amplificador operacional es un circuito de amplificador de gran ganancia, y bueno, se utiliza para múltiples funciones. Puede ser filtrado, rectificación, conmutación, acoplamiento. Podemos realizar operaciones matemáticas de sumas, restas, ¿sí?, de señales. El circuito integrado tiene básicamente cada unidad de cada amplificador operacional. Entonces internamente tiene un amplificador diferencial, que ya vamos a analizar de qué se trata. Pero si nos basamos directamente en el amplificador operacional, vemos que tiene 2 entradas. Este es el símbolo. Tiene 2 entradas. Una la vamos a llamar entrada no inversora y la entrada inversora. La tensión de salida va a estar dada por un factor, un coeficiente de ganancia, ¿sí?, por la diferencia entre las entradas, ¿sí? Esto es básicamente lo que produce, ¿sí? Entonces, la diferencia entre estas 2 entradas va a salir amplificada por la salida. Bueno, de nuevo empezamos a ampliar cómo funciona, ¿sí? Este es el amplificador operacional con su entrada no inversora. Significa que si de este lado tenemos una tensión positiva, del otro lado vamos a tener la misma tensión positiva, ¿sí? De este lado, si en este lado tenemos, por ejemplo, 1 volt, del otro vamos a tener menos 1 volt. ¿Sí? Significa que lo que tengamos de este lado a la salida lo va a invertir luego de efectuar la diferencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá tenemos una fuente de tensión que está ingresando a la entrada no inversora un valor, una magnitud determinada, y otra magnitud por la entrada inversora, lo que se va a producir es la resta directa de esto, ¿sí? B1 menos B2.
y eso se va a multiplicar por un factor de amplificación, va a estar dado por, vamos a ver cómo se realimenta esto. En principio vamos a usar la función de comparador. Lo más básico es sin realimentación, es simplemente comparar dos niveles de entrada. Vamos a comparar dos niveles y vamos a ver qué sucede si realmente realiza la suma, la resta de las entradas. ¿Qué tenemos adentro del amplificador operacional? Por ahora lo vamos a tener como un misterio, porque vamos a dedicar una clase al amplificador diferencial, que es el que demuestra, ahí vamos a demostrar cómo funciona el operacional al trabajar con amplificadores diferenciales en su interior. ¿Sí? Lo único que vamos a saber por ahora es que el puerto de entrada va a tener dos terminales, una entrada positiva y una entrada negativa. Vamos a tener dos alimentaciones, una alimentación positiva, negativa, o sea, alimentación simétrica, vamos a ver de qué se trata, y la salida que va a ser como resultado de la resta directa de las entradas, ¿sí? Bueno, hay una aproximación ideal de la amplificador operacional, o sea, cuáles son los fundamentos principales, ¿sí? Que significa que si este amplificador, si yo no lo limito a través de una realimentación negativa, que vamos a ver de qué se trata, la ganancia va a ser máxima, infinita, ¿sí? Los amplificadores operacionales tienen una ganancia infinita que yo después la tengo que limitar. Y como es infinita, en la realidad esto es imposible, por lo cual va a quedar limitada por la tensión de alimentación. O sea, va a amplificar, pero su límite va a ser la tensión de alimentación, ¿sí? Bueno, acá tenemos modelos típicos. Más antiguos es el M741, viene encapsulado, viene solamente un operacional adentro. También vamos a usar otros que tienen 2 o 4 unidades de amplificadores operacionales. Recordemos que cada amplificador operacional tiene dos entradas y una salida. Tiene la entrada inversora, no inversora y la salida, ¿sí? Después vamos a ver, también hay aplicaciones para ajustar el offset, ¿sí? Para eliminar tensiones de continua que pueden alterar la salida, ¿sí? Después tenemos otro tipo de encapsulado ya de potencia, como este, y este en el que viene dos amplificadores adentro. Bien, como les decía hace un momento, tiene dos fuentes de alimentación. Necesitamos alimentarlo de forma simétrica, ¿sí? Para poder obtener valores negativos también en la salida, si es necesario, ¿sí? Si la diferencia entre estas dos entradas es negativa, yo voy a tener que tener una salida negativa, ¿sí? Entonces necesito alimentar este amplificador, aunque a veces es engorroso tener fuentes simétricas porque hay que tener una alimentación doble. No es fácil conseguir esto, bueno, hay que tener un transformador con punto medio, una fuente especial, una fuente simétrica de laboratorio, o bueno, construir una sencilla fuente simétrica para trabajar con este tipo de amplificadores. Mientras tanto podemos trabajar con simuladores. Algunas aplicaciones se pueden utilizar con una sola fuente de alimentación. Bueno, lazo abierto. Esto significa lazo abierto es cuando no hay realimentación. O sea, no voy a inyectar una porción de la señal de la salida en la entrada. La realimentación, si es negativa, como vamos a ver más adelante, lo que voy a obtener es mayor estabilidad en la amplificación. ¿Sí? Si en cambio, o sea, tomando señal de la salida, si la inyecto aquí, a esta entrada, voy a tener una realimentación negativa y voy a poder controlar la ganancia. Si yo, en vez de conectar la salida a la entrada positiva, voy a tener una realimentación positiva, y esto lo que voy a lograr es que el circuito se sature y oscile, ¿sí? O sea, vaya cambiando de positivo a negativo. Estos son circuitos también que tienen su aplicación, por ejemplo, como los relojes, pero bueno, no es el caso. Por ahora vamos a utilizar sin realimentación, lazo abierto también se llama.
que es lo que entra por aquí menos lo que entra por acá, y vamos a obtener la salida. Aquí tenemos, cuando tenemos alimentación simétrica, estas van a ser las salidas. Mi salida puede ser el máximo positivo de alimentación o el máximo negativo de alimentación. En cambio, si utilizo nivel de salida simétrica, o sea, si lo alimento entre tierra y positivo, la salida va a ser de esta forma, ¿sí? La tensión height va a tener este valor, un valor cercano a la fuente de alimentación o la misma fuente de alimentación, y después el valor low va a ser un poquito más alto de la tensión, un poquito más alto de tierra, ¿sí? Bueno, ¿qué aplicación básica podemos utilizar? Como les mostraba al principio, podemos comparar niveles. Básicamente acá la diferencia va a ser lo que voy a obtener por B0. Entonces, bueno, vamos a utilizar este amplificador operacional, es el LM324, tiene 4 amplificadores operacionales en su interior. Cada una de estas son las entradas inversoras, no inversoras. Fíjense que puedo conectarlo a VCC y a GND. ¿Sí? Este es, según el datasheet, según el manual, puedo utilizarlo con alimentación simétrica, tanto como también por asimétrica. Bueno, la primera aplicación que vamos a ver es un comparador muy sencillo, ¿sí? Le dice, bueno, esta configuración compara valores de tensión de las entradas arrojando los siguientes resultados. Si la resta entre las tensiones de entrada, positiva y negativa, da un valor positivo, la salida será positiva, el LED se va a encender. En su defecto, fíjense que acá tenemos ingresando 8 menos 5, 3 significa que la salida va a ser positiva, se va a ir cerca de la alimentación. En cambio, si yo invierto las fuentes, pongo acá 5 y acá 8, la salida va a ser negativa, por lo cual el LED no va a quedar polarizado en directa, así como para encenderse. Esto lo tenemos acá simulado. Este circuito es el comparador 1, veamos. Vamos a hacer el comparador 1. Vamos a ir a mis circuitos. Ahí está. 2. Este de acá. Acá tenemos, bien. Tenemos 8 volt y 9 da 8 menos 9 menos 1, con lo cual la salida es negativa, no se va a encender el LED. Ahora si yo acá pongo un valor más pequeño, vamos a poner 4, el de play, ahí se encendió el LED, ¿sí? Entonces, siempre que la diferencia sea positiva entre este punto y este, se va a encender el LED, y si no, se va a apagar, ¿sí? Este es el primer comparador. Vamos camino a hacer un comparador de niveles, pero bueno, este es el primer paso. Esto es algo que ya se puede dar, podemos armarlo y ver cómo funciona el protobar. Seguimos. Bueno, después tenemos esta actividad que vamos a comparar estas referencias, ¿sí? Vean, fíjense que acá tenemos la tensión positiva, un divisor de tensión que me va a generar acá una tensión proporcional a estas resistencias, ¿sí? Y con este potenciómetro yo lo voy a girar y voy a alcanzar el nivel de umbral. Voy a ver cuál va a ser el nivel de umbral en el que va a encenderse el LED. Esto lo podemos ver en el comparador 2, en el simulador. El simulador está como comparador. Vamos a ver, veamos. Acá está. Simulador 2. Bien, entonces vamos a ver, acá tenemos estamos comparando una tensión, y ahora vamos a ver, fíjense que
Vamos a cambiar el valor del potenciómetro. Este es un potenciómetro, el terminal del medio, el potenciómetro, es el que define la tensión de salida en ese pin, ¿sí? A ver. Volt, acá tenemos 5, vamos a tener en 12. Vamos a poner en 12. 12. Bien. Ahí está. Bueno, mira que yo voy moviendo la perilla o girando la perilla del potenciómetro, ¿sí? Voy obteniendo distintos valores de tensión. ¿Cuáles son esos valores de tensión? Lo podemos ver también acá en el simulador. Esto es lo que está ingresando por el pin. Fíjense que yo voy a medida que giro el potenciómetro, la tensión en ese pin va modificándose, ¿sí? Se modifica. En un punto se apaga. ¿Por qué? Se apaga porque significa que es el valor, o sea, es inferior al valor que está entrando por el otro. Entonces vamos a ver, vamos a comprobarlo eso. Ahí está el comparador 2. Bueno, ahí está apagado. Fíjense que en la entrada inversora está entrando 374, es mayor que este, que en el no inversor. A ver, para que esté encendido el LED, entonces el de arriba tiene 10.3 volt y el de abajo 3,7. Está bien, se sigue cumpliendo la condición de que el de arriba es mayor, pero cuando se invierte esa relación y se apaga, ¿sí? El punto 3.7 volt es el que yo genero a través de este divisor de tensión. ¿Cómo era la relación entre este divisor de tensión? Era la tensión de entrada por esta resistencia dividido la suma de las dos. Eso me da el valor para fijar referencia de tensión. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto en otro video, ¿sí? Entonces, con este divisor de tensión yo fijo 3.7 volts por la relación que hice con la resistencia, ¿sí? Bueno, esto también lo podemos armar, es otro circuito que tenemos que armar en el protoware para comparar a medida que vamos moviendo, ¿sí? Y por último vamos a hacer este circuito, ¿sí? Vamos a hacer un indicador de nivel. Esto vamos a utilizar los 4 amplificadores operacionales que están adentro del 324, y a medida que la tensión en el potenciómetro va a ir aumentando, la tensión de salida del potenciómetro, a medida que voy girando va aumentando, lo que voy a hacer es que se enciendan todos los LED. Tiene muchas utilidades los indicadores de nivel. Puedo utilizar nivel de iluminación, nivel de líquidos y otras cuestiones físicas también medibles. ¿Cómo es este circuito? ¿Cómo funciona? Bueno, fíjense, todos los entradas inversoras están conectadas a divisores de tensión. Todas las resistencias son iguales, por lo cual cada segmento o cada nivel de tensión va a ser proporcional. O sea, la tensión de VCC se va a dividir en 5 y cada uno de esos valores de tensión van a ser comparados con la salida del potenciómetro, que se va a ir aplicando también en simultáneo a todas las entradas inversoras, no inversoras, ¿sí? Entonces esto, cuando lo vemos funcionar, vamos a ir al circuito del comparador de nivel. Es este. Bien, acá lo tenemos. A medida que vamos aumentando el valor, a ver qué pasó con la tensión, 12 volts,
10. Aquí tenemos todos encendidos y se van a ir apagando de manera gradual, sucesiva, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, podemos ver fácilmente si ponemos un punto de prueba en cada uno de los, en la salida del potenciómetro, por ejemplo, y vamos a ver en cada uno de los divisores de tensión. Uno ahí, no, otro acá, este va acá. Hay poco lugar. Acá, a ver. Acá va otro. Y acá va el otro, ¿sí? Entonces ahí tenemos todos los valores de tensión. Esos son todos los valores de tensión que tenemos. Y esto es lo que el valor de referencia. ¿Sí? Vamos a sacarlo de acá. Así lo podemos ver. Vamos a ponerlo acá arriba. Este es el valor que compara. Bueno, en este momento están ingresando por el pin del potenciómetro 10 volt. Fíjense que estos 10 volt es superior a todas las entradas de referencia, por lo cual estos van a estar todos en positivo. A medida que voy moviendo, ahí se apagó uno, pero se apagó porque en realidad este es inferior solamente a este y a estos no, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando se apagan todos, significa que lo que está ingresando por acá es menor a todas las referencias de tensión. Bueno, este es un circuito útil que lo podemos armar y probar, tenerlo armado para después probarlo en otra clase con un sensor de luz, ¿sí? Entonces, bueno, cualquier duda en este video, nos mantenemos en contacto por la línea de mensajes, ¿sí? Bueno, muchas gracias.